Hola mis queridos YouTube videntes. Este vídeo yo quiero llamar reflexión de la vida. Nosotros últimamente, o la mayoría de nosotros, estamos viviendo en los departamentos pequeños, en los pequeños metros cuadrados. Estamos viendo el mundo a través de las ventanas que estamos tratando a tapar con las cortinas. Estamos tratando de tapar el sol para poder aprender los luces artificiales. Estamos tratando de tapar el mundo, la amplitud del mundo, la vida que existe afuera. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros nos levantamos muy temprano, mejor dicho, ni siquiera levantamos, nos saltamos de la cama. Estamos tomando café corriendo al trabajo, porque nunca nos alcanza el tiempo y siempre llegamos tarde. Las noticias que pasan en el mundo estamos viendo por nuestros pequeños teléfonos móviles. En el almuerzo, ¿qué comamos? Comamos sándwiches o algo rápido, ligero, o a veces ni siquiera almorzamos. A la tarde, ya por la noche, estamos corriendo de vuelta a la casa para poder llegar a tiempo y poder alcanzar que sea cenar, a la rápida también. Y después de la cena, es el mismo paso rápido a la cama. Nuestros sueños son también ligeros, saltantes, que lleva a la depresión profunda. Hay mucha gente con la depresión en este mundo. No dormimos, no descansamos, no vivimos, no disfrutamos en el mundo. Y en otro día, todo vuelve a pasar nuevamente. ¿Y qué pasa con nosotros mismos? Con la gente que nos rodea. Nuestra sonrisa ya no es con respuestas. Muchas veces de regreso lo vemos caras raras diciendo: ¿por qué estás sonriendo? ¿Qué te pasa? Estamos acostumbrados que nos ignoran. Estamos pasando a ser prácticamente invisibles. Y vamos a seguir acostumbrándonos cada día más y más, convirtiéndose en un estilo de robot, podría decir. Durante toda la semana, si preguntas, la mayoría de la gente sueña llegar al fin de semana. ¿Y qué sucede en fin de semana? Dormimos porque tenemos sueños acumulados. Salimos rara vez porque lo único que queremos es descansar. Los amigos que nos llaman decimos: ya, quizá en otro día vamos a tomar un café, conversar, llámame otro día. O mejor, mándame un mensaje de texto. O no sé, bueno, en fin de cabo, en algún momento vamos a encontrarnos. No hay relaciones humanas, no hay amistades como antes, con abrazo, hablando frente al frente, mirando los ojos. ¿Y estamos acostumbrándose a eso? ¿Qué pasa? Y si preguntan si somos felices, la mayoría va a decir que sí, pero es un sí cínico, porque cree que ya queda muy poquita gente que son realmente felices. Y cada día esto se convierte en algo aún peor. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? Hay un dicho que escribió un amigo muy querido mío. De hecho, esa reflexión de la vida está basando en su mensaje en el Facebook, que dice que la muerte es tan gloriosa que siempre tiene su victoria. Y como la ventaja nos ofrece toda la vida para disfrutar, y nosotros ni siquiera lo aprovechamos. Así es.